pues estamos muy contentos esta tarde de contar con ustedes por aquí y de tener con nosotros a el doctor Enrique Vázquez, que es un investigador del IRIA, es investigador de los investigadores que han estado aquí en Morelia, pues desde que inició, ¿verdad? Lo que ahora es el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica aquí en Morelia, y su trabajo es principalmente sobre los procesos de formación estelar, la turbulencia en el medio interestelar, pero el día de hoy nos va a contar sobre cómo nos afecta, o en todo caso, cómo no nos afecta el universo en que vivimos. Entonces, estamos muy contentos de tener esta plática el día de hoy, y pues vamos a entrar en materia. Entonces, doy la bienvenida, nada más antes de iniciar, al propio doctor Enrique Vázquez. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Hola a todos, hola René. Hola, ¿qué tal? Y doy la bienvenida también a Elena Torres, que es nuestra intérprete de lengua de señas mexicana. Muchas gracias, Elena, por estar el día de hoy con nosotros. Estamos muy contentos, entonces, pues, de tener a ambos el día de hoy aquí con nosotros. Bueno, entonces, como les digo, esta plática es sobre cómo nos afecta el universo en que vivimos, y pues los dejo directamente con el doctor Enrique Vázquez. Muchas gracias. Gracias René y gracias Elena por la interpretación. Y pues muy buenas tardes a todos. Interesante cómo ha evolucionado nuestra vida en los últimos 2 meses con esto de la pandemia, así que es la primera vez que damos una plática por este medio. Esperamos que salga bien, que no se oigan muchos ladridos de perros por ahí, por atrás, ¿verdad? Porque ya me ha pasado en otras ocasiones que de pronto mis perros ven pasar a los de los vecinos y se empiezan a echar pleito, y bueno, si oyen un perrito por ahí, ya saben que hay reunión de perros aquí en la calle, pero bueno. Muchas gracias por la invitación, y como decía René, yo soy Enrique Vázquez, investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en Morelia, y pues hoy quisiera platicarles un poco sobre el universo en que vivimos. Primero, como que qué hay en el universo, qué es este universo en el que vivimos, de qué tamaño es, qué variedad de objetos hay ahí, y luego cómo todos estos objetos, o algunos de ellos, afectan nuestra vida de una forma u otra. Y también un poquito hay que hacer hincapié en cómo no nos afecta, porque sobre todo en esta época de la información, hay mucha falsa información, ¿verdad? Hay mucha pseudociencia, y pues en realidad, como saben que soy astrónomo, muchas veces mis amigos me preguntan, oye, ¿es cierto que dicen que tal cosa? Y les digo, no, de plano no es cierto, ¿no? Entonces, es una muy buena oportunidad para conocer lo que hay ahí y cómo nos puede afectar y cómo no nos puede afectar, ¿no? Y bueno, para empezar, entonces vamos a hacer un breve recorrido por el universo que es una cosa verdaderamente enorme. Una de los propósitos de esta plática, que a mí me daría mucho gusto si ustedes se llevaran ese mensaje con ustedes, es que el universo es tan grande que si no lo pensamos, estoy casi seguro de que casi nadie tiene una idea siquiera aproximada de lo grande que es el universo. Y entonces, démonos una idea un poquito de qué tan grande es. Aquí está nuestro querido planeta Tierra, esta bola azul, blanca, verde, que flota en el espacio. Es un planeta muy bello. Esta foto no sé si es foto o dibujo, pero realmente dibuja a nuestro planeta de una manera muy bella. Y tiene una compañera en su viaje en el universo, que es la Luna, nuestro satélite. Fíjense que la Luna está a algo así como 380,000 kilómetros de la Tierra. 380,000 kilómetros es, por ejemplo, la distancia total que ha recorrido un auto muy viejo en su vida, ¿no? Pero la Luna, pues, es nuestra hermana de sangre, nuestra hermana que vive junto con nosotros y ha vivido junto con nosotros durante muchos miles de millones de años. Está como a esta distancia de 380,000 kilómetros, la luz llega de aquí a allá. Por ejemplo, si disparáramos un láser de aquí a la Luna, llegan un poquito más de un segundo.
Nosotros los astrónomos utilizamos estas medidas de distancia que son un poco confusas, ¿verdad?, para el público porque tienen nombres de tiempo. Por ejemplo, un segundo luz no es una unidad de tiempo, es una unidad de distancia. Es la distancia a la que está un objeto que la luz tarda un segundo en recorrer. Entonces, más o menos, la luz tarda un segundo de aquí a la Luna. Pero esta es una medida muy importante porque la luz es lo más rápido que hay en el universo. Totalmente lo más rápido. Como Einstein dijo, es la velocidad límite del universo, ¿no? Y bueno, nos sirve entonces para medir las distancias en términos del tiempo que se tarda la luz en llegar de un lado a otro. Así como, por ejemplo, si decimos que de Morelia a Pátzcuaro es media hora, tenemos que especificar que es en coche, porque tal vez si vamos en bicicleta, como algunas veces hemos ido en los paseos ciclistas, más bien haríamos como 3 horas a un paso moderado, ¿no? Mis amigos ciclistas muy rápidos lo hacen en 1 hora y media, ¿no? Pero en auto hacemos media hora. La luz hace un segundo de aquí a la Luna. Pero aquí vemos, por ejemplo, un dibujo, este sí es un dibujo completamente, que nos muestra las órbitas de los planetas del sistema solar, sobre todo los planetas internos. Los planetas internos son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Un poco más afuera ya están los planetas exteriores, como se les llama, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Bueno, es curioso, el sistema solar interior es mucho más chiquito que el exterior, como ustedes pueden ver. Aquí están más o menos a escala los tamaños de las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Y podemos ver que entonces la distancia de la Tierra al Sol es de aproximadamente 8 minutos luz. Es decir, si yo trato de hablar por teléfono con alguien que estuviera en el Sol en este momento, claro, olvidándonos de que se quemaría la persona, ¿verdad? Pero si yo pudiera hablar con alguien que estuviera en el Sol, yo diría, hola, ¿cómo estás? Y dentro de 8 minutos la persona escucharía mi mensaje de hola, ¿cómo estás? Y me contestaría, muy bien, ¿y tú? Y yo le escucharía 8 minutos después. Entonces la conversación se empezaría a hacer un poco lenta, ¿verdad? Porque cada intercambio de palabras nos llevaría 8 minutos en cada dirección. Bueno, esa distancia corresponde a unos 150 millones de kilómetros que hay desde la Tierra hasta el Sol. Pero esto es una distancia en realidad pequeñita. Por mucho que a nosotros nos parezca una distancia enorme, el sistema solar exterior es mucho más grande. Aquí podemos ver las órbitas de los planetas y nuestro recientemente degradado planeta enano Plutón, ¿verdad? También con los tamaños de las órbitas a escala, y podemos ver que, como decíamos, las órbitas de los planetas interiores son una parte muy pequeñita del sistema solar, pero la distancia, por ejemplo, desde el Sol hasta la órbita de Plutón son aproximadamente 5 horas luz. Es decir, si yo hablo desde el Sol hasta Plutón por teléfono o radio o algo, alguno de estos medios, la respuesta, el mensaje llegaría 5 horas después y la respuesta me llegaría otras 5 horas después. Entonces, si yo quisiera hablar, por ejemplo, con alguien que estuviera en Plutón, pues más o menos cada par de palabras nos llevaría un día, ¿no? Cada par de intercambio de frases. Así que, como ven, incluso dentro del tamaño de la órbita del sistema solar, la comunicación se empieza a hacer difícil. Y esto que el sistema solar es una minucia, es un granitito de arena en algo mucho más grande. Más allá del sistema solar, encontramos a las estrellas más cercanas, además del Sol. El Sol es nuestra estrella más cercana, pero más allá, para encontrar a otra estrella, tenemos que viajar 4 años luz. Es decir, una distancia que la luz se tarda 4 años en recorrer para encontrar a la estrella siguiente, que es Alfa Centauri, que en realidad es un sistema triple. Entonces son como 4 años luz de aquí a la estrella más cercana al sistema solar. Hay una regioncita que se llama vecindad solar, que tiene un diámetro como de unos 20 o más años luz, y en donde están estrellas como Sirio,
que es una estrella muy brillante, de las más brillantes que vemos en el cielo, pero apenas son las primeras estrellas que nos encontramos en un viaje hacia el universo desde la Tierra, desde el sistema solar. Pero más allá, esta vecindad solar vive en una cosa enorme, mucho más grande. Podríamos pensar que si el sistema solar es nuestra casa, la vecindad solar podría ser nuestra colonia y nuestro país podría ser la galaxia. Nuestra galaxia, que se llama Vía Láctea, es un conglomerado de algo así como 100,000 millones de estrellas. Esto es como 20 veces más, un poco menos de 20 veces más el número de personas, de seres humanos que habitamos en todo el planeta. Y el sistema solar, en una imagen como esta, pues sería un pixelito de esta imagen, ¿verdad? Y la galaxia es como este remolino enorme de estrellas que mide, que como les digo, tiene como 100,000 millones de estrellas y además mide como 100,000 años luz de un lado a otro. 100,000 años luz es una distancia tan grande que nos podemos poner a pensar que si yo aquí parado en la Tierra, donde dice usted está aquí, observo una región al otro extremo de la galaxia, imagínense que de aquí a acá haya unos 75,000 años luz de distancia. Eso quiere decir que la luz que hoy vemos llegar desde este punto hasta aquí a la Tierra hoy día, salió de allá hace 75,000 años. Para darnos una idea de lo que eso significa, hace 75,000 años todos los seres humanos del planeta éramos recolectores, cazadores, recolectores, ¿no? Todavía, es más, todavía no se inventaba la agricultura, ¿no? Así que el puro tiempo que la luz se tarda en cruzar nuestra galaxia es más que mucho más que el de toda la historia de la civilización humana, que apenas tendrá unos 5,000, 6,000 años. Es decir, el tiempo que la luz se tarda en cruzar la galaxia es como 10 veces más que la historia de nuestras civilizaciones más antiguas, como la egipcia, la persa, por ahí. Bueno, pero la galaxia, así de enorme como nos parece, es todavía una cosita pequeña en el universo. Porque en el universo que conocemos, y ese es el que conocemos, hay cientos de miles de millones de galaxias como la nuestra. En esta imagen, que es una imagen del telescopio espacial Hubble, es la imagen que le llaman el campo ultraprofundo del telescopio espacial Hubble, cada una de estas manchitas o manchotas que se ven es una galaxia como la nuestra. Unas cuantas son estrellas, por ejemplo, las que tienen piquitos, así que se ven como estrellitas de Navidad o estrellitas de las que ponen en las caricaturas, ¿verdad? Esas son estrellas que están aquí cerca. Pero todas las demás manchitas que se ven borrosas son galaxias como la nuestra. Entonces, en el universo hay tantas galaxias como estrellas tiene nuestra propia galaxia. Así que es una cosa verdaderamente enorme. El universo que conocemos hoy, nada más lo podemos conocer hasta la distancia que ha podido viajar la luz desde que el universo nació. Y nació hace unos 14,000 millones de años. Entonces, lo más lejos que podemos ver hoy en día es hasta unos 14,000 millones de años luz de distancia. Pero hay la posibilidad. La teoría de la relatividad considera la posibilidad de que el universo fuese infinito. Y en ese caso, aún esta enorme distancia, pues no es más que una fracción infinitesimal de lo que podría ser el universo, ¿no? Pero nosotros vemos lo que vemos y el universo observable tiene algo así como 14,000 millones de años luz de tamaño y cientos de miles de millones de galaxias. El universo es enorme, pero además de ser enorme, contiene una enorme variedad de objetos. En nuestro propio sistema solar están los planetas y sus satélites o lunas, ¿no? Como les llamamos. Y aquí vemos, por ejemplo, una imagen de Júpiter con algunas de sus lunas. Obviamente, esta imagen es una superposición de imágenes de las lunas de Júpiter, ¿no? La de la derecha, sí es una imagen tomada por alguna sonda de las que pasó, o tal vez sea una imagen de telescopio, pero en donde vemos a su luna Tritón en proyección contra el planeta Neptuno, y pues Neptuno está allá
ya muy en las partes exteriores del sistema solar. También hay cometas, que son bolas de hielo, que viven en las partes externas del sistema solar, pero de vez en cuando alguno se sale de su órbita y cae hacia las partes centrales del sistema solar, y como son bolas de hielo, esencialmente son unas piedrotas de hielo, unas montañitas de hielo, cuando se acercan al Sol se empiezan a evaporar y por eso empiezan a soltar, digamos, vapor de sus componentes, que son principalmente agua y dióxido y monóxido de carbono, ¿no? Pero también hay asteroides, ¿no? Aquí hay una foto preciosa de un asteroide tomada seguramente por alguna sonda que pasó por ahí. Y bueno, eso es dentro de nuestro puro sistema solar, pero dentro de la galaxia hay también una enorme variedad de objetos. Hay unas regiones que son las que en particular a mí me gusta estudiar, que son regiones llenas de nubes, podríamos decir que son como regiones de tormenta en la galaxia, en donde estas nubes de tormenta están produciendo pequeñas gotitas que son estrellas como nuestro Sol, ¿no? Y con todo y sus sistemas planetarios en muchas ocasiones. Entonces, así se ve como en esta imagen de la nebulosa del Águila, una región donde están naciendo estrellas nuevas. Por ejemplo, en esta región, estas estrellas que se ven, estos puntos de luz que se ven rodeados de una luz rosada, son estrellas muy jóvenes que acaban de nacer y están barriendo con el material del que nacieron, que es la nube que estaba a su alrededor. Y aquí estas manchas, estas columnas oscuras que se ven, son los restos de la nube de tormenta en donde de donde nacieron estas estrellas. Como estas regiones hay muchas. Por ejemplo, esta es una preciosa que se llama la nebulosa del Cono, le llaman así por esta estructura que tiene en la parte baja, que precisamente se ve como un cono, pero en realidad lo que son nubes de gas que están fluyendo, y esto podría ser algo así como una parte donde un objeto creó sombra e impidió el paso de la nube de gas, ¿no? También hay estrellas como nuestro Sol, unas más pequeñas, unas más grandes, y resulta que las estrellas cuando nacen en las regiones que les acabo de mostrar, pero luego algún día mueren cuando se les acaba el combustible. Y cuando se les acaba el combustible, empiezan a digamos que como un auto al que se le empieza a acabar la gasolina y empieza así como a toser, ¿no? A tener estertores. Las estrellas también lo hacen, pasan por periodos de inestabilidad en donde tienen erupciones. Y aquí, por ejemplo, hay una imagen de una muy bella erupción de una estrella ya de edad avanzada que está perdiendo parte de su material externo y lo lanza al espacio, así como una antorcha, ¿verdad? Ya estas les llamamos nebulosas bipolares. También esta es una nebulosa más bien del mismo tipo, la que está al centro, el punto central es una estrella que está muriendo, y al estar muriendo empieza a arrojar las capas externas que tiene, y al arrojarlas producen estas estructuras impresionantes, y en este caso es más bien esférica la estructura. Hay otras estrellas que son un poco más grandes, en las que el momento de eyección del material es más violento, y entonces, por ejemplo, esta es una nebulosa que se llama Eta Carina, y en donde la eyección ya tiene tintes de explosión, ¿verdad? Como lo da a entender la figura. Y de plano, las estrellas más grandes sí explotan violentamente, como lo que llamamos supernovas, y esta es la llamada nebulosa del Cangrejo, que corresponde a la explosión de una estrella que explotó por allá en el año 1054, que de hecho los chinos la reportaron. Parece que en Europa nadie la reportó porque era la época en la que el cielo era como sagrado, ¿verdad? Y no se podía hablar de que nada cambiara en el cielo, pero los chinos no tenían esas limitaciones ideológicas y reportaron que había aparecido una estrella muy brillante, y donde ellos reportaron que había aparecido esa estrella muy brillante, hoy queda esto, que es los restos de esa estrella que explotó.
Y más allá de nuestra galaxia hay muchísimas otras. Entonces decíamos como esta es la galaxia M51 o la galaxia del remolino, es una galaxia preciosa. La luz blanca es la que corresponde a todas las estrellas, a los miles de millones de estrellas que tiene, y las regiones oscuras con manchitas como rosas son precisamente las regiones donde están naciendo estrellas, como las que platicábamos hace un rato. Hay otras galaxias que parece que ya agotaron la mayor parte de su material gaseoso y les quedan principalmente estrellas. A esta, por ejemplo, ya nada más le queda un disquito ahí de gas y polvo, pero ya la mayor parte de la galaxia ya son puras estrellas, pero ya se consumió todo el gas precisamente en formar estrellas, y las estrellas probablemente botaron al espacio, más allá de la galaxia, parte del material que tenía esta galaxia. Y bueno, ahora sí, ¿cómo nos afectan todos estos objetos y cosas que pasan en el universo, ¿no? Bueno, pues hay unas que conocemos todos, aunque a veces luego se nos olvida a qué corresponde cada cosa. Lo primero es, por supuesto, estamos conscientes de que la Tierra tiene estaciones. Tenemos el equinoccio de primavera, el solsticio de verano, el equinoccio de otoño, el solsticio de invierno. ¿Qué son estos? Estos son los momentos en los que son diferentes momentos en el viaje de la Tierra alrededor del Sol. ¿Y por qué hace más frío en un caso, por ejemplo, en invierno que en verano? Hay veces, fíjense que es común que la gente piense que hace más frío en invierno porque la Tierra está más lejos del Sol, pero eso es un error, porque tal vez recuerden que cuando en el hemisferio norte es invierno, es verano en el hemisferio sur y viceversa. Si el ser verano o invierno dependiera de la distancia de la Tierra al Sol, entonces sería invierno en toda la Tierra, ¿no? Y no es así. Es invierno en la época en la que nuestro hemisferio está, el eje de la Tierra apunta de nuestro lado hacia en la dirección contraria al Sol. Por ejemplo, aquí está mostrado el eje de la Tierra y, por ejemplo, en el hemisferio norte, que es donde está parado aquí este pequeño Santa Claus que puse, ¿no? El eje de la Tierra apunta en la dirección contraria al Sol. Bueno, no completamente, pero apunta hacia lejos del Sol, porque sabemos que el eje de la Tierra está inclinado. 6 meses después, ahora esta misma inclinación del eje de la Tierra hace que se encuentre inclinado hacia el Sol. Y entonces, en esta época, los rayos del Sol en el hemisferio norte nos pegan bien encima de la cabeza, ¿no? Mientras que cuando era el hemisferio, cuando era el invierno, entonces los rayos del Sol nos pegan más de ladito. Cuando el Sol pega de lado, calienta menos que cuando pega mero de frente. Y entonces es por eso que en invierno hace frío y en verano hace calor. Pero como ustedes se darán cuenta, en el hemisferio sur es al revés. Y cuando nosotros tenemos frío, ellos están viendo más de cara al Sol y entonces tienen más calor y viceversa. Entonces, esta es la razón por la que el viaje de la Tierra alrededor del Sol hace que se produzcan las estaciones. Aquí te pusimos también un ejemplo de cómo la luz del Sol, cuando pega bien desde arriba hacia abajo, causa mucho calor. Cuando pega más inclinado, no calienta tanto y entonces hace más frío, ¿verdad? Bueno, esas son las estaciones, todos las conocemos. Por supuesto, las vivimos, así que por supuesto que nos afectan desde la ropa que nos ponemos en cada una de las estaciones. Otro efecto que es muy importante es el del viaje mensual de la Luna, que causa las fases de la Luna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como la Tierra da vueltas alrededor del Sol, aquí tenemos, por ejemplo, la Tierra y sabemos que va dando vueltas alrededor del Sol, pero a su vez la Luna va dando vueltas alrededor de la Tierra. Y lo hace pues bastante más rápido. Mientras que la Tierra se tarda un año en darle la vuelta al Sol, la Luna se tarda un mes en darle la vuelta a la Tierra. Y entonces es por eso que cada mes más o menos vemos que se produce una luna nueva y luego 15 días después desaparece la luna porque es una luna llena y después desaparece la luna y es lo que llamamos luna nueva. Entonces
de un mes, por ejemplo, de no ver a la luna, este es un caso de una luna nueva, que es cuando la luna está más o menos entre la Tierra y el Sol. Entonces, el Sol ilumina el lado opuesto de la luna al que nos ve a nosotros, y nosotros vemos el lado oscuro de la luna, y por lo tanto, pues no la vemos. Una semana después, la luna ha dado un cuarto de vuelta, y entonces vemos una media luna. Otra semana después, vemos a la luna, que ahora sí está dándole la cara que le da el sol, a la que le da el sol en la luna, es la que vemos nosotros aquí, y entonces ahora sí le vemos toda la cara, ¿no? Y así termina el viaje. Entonces, en un mes, de hecho, el mes en inglés se llama month, y justamente es un nombre que viene de luna. Es decir, el mes es una unidad de tiempo que hemos escogido de acuerdo al viaje de la luna alrededor del sol. ¿Nos afecta el viaje de la luna alrededor de la Tierra? Pues sí, incluso en cómo hemos escogido nuestro calendario, ¿no? Ahora, otra cosa muy interesante es que este viaje de la luna alrededor de la Tierra también causa los eclipses, ¿no? Cuando la luna está, por ejemplo, en el lado opuesto al del sol, y atina a pasar por la sombra de la Tierra, entonces, pues la luna se oscurece mientras está pasando por la sombra de la Tierra, y entonces por un rato la dejamos de ver. Como ustedes se imaginarán, a ver, ahí les va una pregunta, si la luna tiene que estar en el lado opuesto del sol para que se produzca un eclipse de luna, ¿en qué fase tiene que estar la luna para que se produzca un eclipse de luna? Claro, no puedo esperar a que me respondan, pero si dijeron tiene que ser luna llena, estaban en lo correcto, ¿verdad? Porque la luna, justamente cuando está del lado opuesto al sol, es cuando el lado iluminado de la luna es el que nosotros le vemos durante la noche, ¿verdad? Y entonces, ahí corresponde a luna llena. Pero si atina a pasar por la sombra de la Tierra, que no siempre le atina, entonces vemos un eclipse. Cuando pasa lo contrario, que la luna está entre el sol y la Tierra, puede pasar que ahora la luna pase por donde le hace sombra a la Tierra, y en ese momento puede hacer un eclipse de sol. Claro, la luna es chiquita, y entonces para tapar al sol nada más puede taparlo en una pequeña región de la Tierra, mientras que la luna cabe completa en la sombra de la Tierra cuando hay un eclipse de luna. La Tierra solo recibe solo una pequeña franja en la Tierra recibe la sombra de la luna, porque la luna es más chiquita que el sol. Pero entonces, cuando la luna pasa entre el sol y la Tierra y atina a pasar realmente entre los dos, en ese momento se produce un eclipse de sol. Ahora, si ustedes son curiosos, tal vez se hayan hecho una pregunta ahora que escucharon decir esto. ¿Por qué no siempre la luna pasa de tal manera que hace sombra sobre la Tierra, o la Tierra hace sombra sobre la luna? ¿Por qué no tenemos un eclipse de luna cada mes y un eclipse de sol también cada mes, 15 días después? Y eso pasa porque la órbita de la luna, digamos, si este amarillo es el sol, el azul es la Tierra y la gris es la luna, la órbita de la luna alrededor de la Tierra está ligeramente inclinada con respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Y entonces, la mayor parte de las veces la luna no alcanza a pasar enfrente de la Tierra cuando está cruzando la órbita de la Tierra. Y entonces no siempre hay eclipses. Por eso los eclipses son un evento muy raro. Pero a final de cuentas, entonces, ¿qué son los eclipses? Pues no son más que la luna tapándonos al sol, o la Tierra tapándole el sol a la luna. No hay más ciencia que eso, ¿no? Al rato vamos a comentar un poquito más de esto. Otra cosa muy importante que sucede, que se siente sobre todo en las localidades portuarias, es que la rotación de la Tierra sobre su eje y la gravedad de la luna, y en menor grado también la gravedad del Sol, causan las mareas. Las mareas suben y bajan, o sea, el nivel del mar sube y baja. Y por ejemplo, aquí hay una foto de una marea espectacular, no sé en qué parte del mundo sea esto, pero se puede ver cómo la diferencia en el nivel del mar es aquí como de unos 10 metros, ¿no? Si no 10, por lo menos unos 7, 8.
Y esto pasa, ¿por qué? Porque la luna jala a partes de la Tierra y jala al mar con más ganas. Vamos a ver cómo es esto, ¿no? ¿Por qué ocurren las mareas? Es interesante. Para mí la mejor manera de imaginárselo es que tomáramos una pelota de estas de hule espuma, de esponja, que nos venden en la papelería, ¿verdad? Y le engancháramos en una orillita, ¿no? Un gancho, ¿no? Y al otro lado del gancho pusiéramos un hilo y tomáramos entonces la pelota y la empezáramos a agitar, a hacer girar rápidamente. ¿Qué le pasa a la pelota? La pelota se estira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy agarrando a la pelota de un lado y el resto de la pelota está pegado a la parte donde yo la enganché, simplemente por las fuerzas que mantienen unido al hule de la pelota, ¿verdad? Entonces, digamos que para que la parte de afuera de la pelota sienta el jalón del gancho, se necesita que estirar un poco a la pelota de manera que entonces sea como un resorte, ¿verdad? Para que el resorte haga fuerza, lo tenemos que estirar. Un resorte que no está estirado no hace fuerza, pero cuando estiro el resorte ya hace fuerza. Entonces, la pelota es el resorte, se estira un poco y entonces ahora sí la parte donde está enganchada la pelota jala al resto de la pelota. Eso mismo le pasa a la Tierra, pero aquí en lugar de haber un gancho y un mecate, lo que hay es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, por ejemplo, de la Luna, jala con más fuerza al lado cercano de la Tierra que al lado lejano. Y de la Tierra, quien más puede ceder, quien más se puede deformar por la fuerza de gravedad, pues es el material líquido, que es el agua. Entonces, este mismo efecto de estiramiento le pasa al líquido, sobre todo, le pasa a toda la Tierra, pero se nota mucho más en el líquido y por eso el nivel del mar sube cuando tenemos luna llena arriba de nosotros, y baja cuando la luna está del otro lado, ¿no? Así que ese es el origen de las mareas. Es muy interesante. Además se combinan la fuerza del sol y de la luna, pero no vamos a entrar en tanto detalle, pero simplemente es la fuerza de gravedad de la luna que está jalando con diferente intensidad a las diferentes partes de la Tierra. Jala más fuerte a la parte cercana de la Tierra y más débilmente a la parte lejana, y esto es lo que estira, digamos, a la Tierra y particularmente a los océanos, ¿no? Hay otras formas digamos, de eventos astronómicos que tienen mucho que ver con nosotros. El Sol, que nos da toda nuestra energía y luz y calor, en realidad es un reactor nuclear en donde la energía viene de reacciones nucleares muy complicadas. No vamos a entrar ahorita en el detalle, pero lo que sí es un hecho es de que el Sol, con toda esta fuente de energía, no solo emite luz y radiación y calor, sino también emite partículas cargadas, emite protones y núcleos de helio, por ejemplo, que son partículas atómicas, subatómicas cargadas, ¿no? Entonces, cuando estas partículas salen del Sol y viajan y se encuentran con el campo magnético de la Tierra, se desvían porque están cargadas. Y esta desviación hace que se produzcan cosas tan bellas como las auroras boreales, ¿no? Desafortunadamente, las auroras boreales se dan donde las partículas que vienen viajando del Sol dan la vuelta y pueden caer a la Tierra siguiendo la dirección del campo magnético. Aquí está dibujada la dirección del campo magnético. Y el campo magnético, digamos que embona con la Tierra en los polos. Y entonces las partículas vienen, dan la vuelta y chocan con las partes altas de la atmósfera, sobre todo en regiones muy al norte, y esas son las auroras boreales. En México, desafortunadamente, no tenemos el privilegio de ver estos fenómenos, pero son verdaderamente espectaculares. Su servidor tuvo la oportunidad de ver uno una vez. Estaba empezando apenas. Lo vi, me sentí maravillado, me fui a dormir y al día siguiente me dijeron, no hombre, y no te quedaste a las 3 de la mañana, que estaba verdaderamente espectacular, pero algo alcancé a ver, ¿no? Pero eso sí,
nos hablan, eso sí causa las tormentas solares, pero algo que definitivamente no causa es que nuestros teléfonos celulares de pronto se vuelvan locos y nos quemen las neuronas, porque no sé si les haya llegado el famoso meme aquel de que apaguen sus celulares porque va a haber una tormenta solar y entonces va a causar que su celular emita radiación y es peligrosa y bla, bla, bla. No, no hace eso. Lo más que pueden hacer las tormentas solares es interferir la comunicación de nuestros equipos de telecomunicación, es decir, interferir nuestras telecomunicaciones. Pero ciertamente aquel cuento de que la tormenta solar va a hacer que el celular nos queme la oreja y la neurona es falso, ¿no? Muy bien. De la misma manera que es falso, por ejemplo, que cuando hay un eclipse vaya a pasar algo. A mí me han preguntado, por ejemplo, que si cuando va a haber un eclipse hay que tomar alguna precaución en particular. No, en realidad no. No hay que tomar más precaución que la misma que tendríamos que tomar cuando pasamos abajo de la sombra de un árbol, ¿no? ¿Por qué? Simplemente cuando hay un eclipse de sol, la luna nos está haciendo sombra un rato, pero no pasa de eso. Claro, imagínense hace 2000 años, cuando nadie sabía lo que era el sol ni lo que era la luna, y de pronto esta cosa que es tan maravillosa que es el sol, de pronto se apagaba por unos minutos, ¿no? Claro, en aquella época, cuando no sabíamos todo esto, era algo de miedo, de pavor, ¿no? Se apagó el sol, ¿se va a volver a prender o no? ¿O qué va a pasar, ¿no? Pero ahora que lo sabemos bien, en realidad no pasa nada. Simplemente la luna pasó por donde nos está haciendo sombra. Y bueno, ¿qué otras cosas pasan? Cuando la Tierra da vueltas alrededor del Sol, por ejemplo, aquí tenemos de nuevo nuestro sistema solar y los planetas están dando vueltas alrededor del Sol. Y como se imaginarán, cuando están de un lado del Sol, ven a las estrellas desde una cierta perspectiva y cuando están desde el otro lado, ven a las estrellas desde otra perspectiva. Es más, hoy en día ya no lo notamos porque entre la luz de las ciudades y que en particular en México, en las partes centrales de México, siempre está nublado en el verano, no nos damos cuenta. Pero las estrellas que se ven en verano son diferentes que las estrellas que se ven en invierno. Y eso es porque, imaginen, por ejemplo, que yo estoy de este lado donde estoy apuntando, del lado izquierdo de la órbita terrestre, por ejemplo. Esta no es la terrestre, pero vamos a imaginar. El lado que apunta hacia el Sol es de día y el lado que apunta hacia contrario al Sol es de noche. Entonces, cuando estamos en esta época del año, las estrellas que vemos de noche son estas, las del lado izquierdo. Cuando estamos 6 meses después del otro lado del Sol, ahora estas estrellas que hace 6 meses veíamos, ahora están del mismo lado que el Sol, entonces se verían de día. Pero nosotros de día no vemos estrellas, solo vemos las de noche, entonces ahora veríamos las estrellas del otro lado. Entonces, de invierno a verano, cambia nuestro panorama del cielo muy fuertemente, no vemos las mismas estrellas. Esto se aprecia más en regiones de la Tierra donde las estrellas se ven todas las épocas del año. Como les digo, aquí en México, en la parte central de México, no lo notamos mucho porque en verano siempre está nublado y entonces no vemos qué estrellas se ven, no nos damos cuenta de que no son las mismas que se ven en invierno. También el viaje de de unos de los planetas alrededor del Sol, nosotros lo podemos ver como causa que pasen de vez en cuando, se proyecten, por ejemplo, sobre el Sol. Hace no mucho tiempo hubo un tránsito de Mercurio enfrente del Sol, ¿no? Es decir, nosotros estamos de un cierto lado de un cierto lado del Sol, y cuando Mercurio está del mismo lado y pasa enfrente de nosotros, entre el Sol y nosotros, sería como un mini eclipse solar, nada más que Mercurio es tan chiquito que en realidad no nos tapa prácticamente nada el Sol, pero con un telescopio sí se puede ver cómo estas son fotos tomadas, cada una es una foto tomada separado por algunos minutos, y se puede ver cómo Mercurio va pasando por enfrente del Sol en un momento dado. También el viaje de los planetas alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra hace que veamos en diferentes posiciones a la Luna y los planetas, sobre todo a Venus.
Entonces, por ejemplo, aquí hay una imagen de una conjunción de la Luna con Venus y Júpiter, es decir, según van dando vueltas alrededor del Sol los planetas y la Luna alrededor de la Tierra, pues se van acomodando en diferentes posiciones y de vez en cuando los vemos juntos. Pero imagínense todo esto de la astrología, que dicen, es que Mercurio o Marte está en conjunción con Venus, y como Marte era el dios de la guerra y Venus era la diosa de la belleza, pero también de la feminidad, y entonces cuando se encontraban los dos, a lo mejor, ya ven que los dioses griegos aparte eran todos temperamentales, ¿no? Entonces cuando se encontraban, se veían juntos en el cielo, se armaba la gran bronca. Y entonces la gente pensaba que como se enojaban los dioses, algo nos iba a pasar. Y de ahí nacieron cosas como la astrología, es decir, el tratar de predecir que a nosotros en nuestra vida personal nos va a pasar algo porque los astros tomaron una cierta posición en el cielo. Pero lo cual, pues ahora sabemos que no es más que consecuencia de cómo cada uno de los planetas y la Luna alrededor de la Tierra están viajando por el espacio y de vez en cuando se toman diferentes alineaciones, ¿no? ¿Hay peligros? Sí hay algunos peligros, pero los verdaderos peligros, así que los que nos pueden costar la vida, son enormemente improbables. Uno de ellos, muy conocido y ha salido en muchas películas, es el de que un asteroide cayera sobre la Tierra, ¿verdad? Y pasara lo que se piensa que pudo haber pasado con los dinosaurios hace unos 70 millones de años. Una de las teorías de la causa de extinción de los dinosaurios es que haya caído el famoso meteorito que dio lugar al cráter Chicxulub, por allá en la península de Yucatán, y un impacto de esto sí es una cosa violentísima, porque imagínense que cae una piedra del tamaño de un cerro, aquí, no sé, del Popocatépetl o algo así, que nos cae una piedra de ese tamaño a una velocidad de 20 o 30 mil kilómetros por segundo. Entonces, son 20 kilómetros por hora, pero de todos modos, ¿no? O pueden caer hasta con mayor velocidad, tal vez hasta 50 mil kilómetros por hora. Imagínense un impacto de esos. Entonces, eso sí podría ser una catástrofe. Se piensa que uno de estos eventos podría levantar una cantidad de polvo a la atmósfera que generaría un invierno de polvo que podría durar muchos años y durante el cual bajara la temperatura brutalmente porque la luz del sol no podría entrar. Y esa es una de las teorías de la extinción de los dinosaurios. Ahora bien, ¿qué tan probable es esto de que pase esto durante nuestras vidas? Pues les digo que si tienen miedo de eso, cómprense su solitario de la lotería, porque es mucho más fácil que se saquen la lotería a que caiga uno de estos durante nuestra propia vida, ¿no? Otra cosa que podría pasar sería que una estrella de estas que explotan violentísimamente y que lanzan radiación al espacio en su vecindad, muy, muy dañina, porque lanzan radiación no solo ultravioleta, sino rayos X, rayos gamma, que en particular pueden, ahora sí que esterilizar toda la vida en la Tierra, podría explotar cerca de la Tierra. Sin embargo, la probabilidad de que eso pase es bajísima también, porque estas estrellas, para empezar, no son muy numerosas. Serán como una centésima o una milésima parte de la población de todas las estrellas de la galaxia. Entonces, para que una de estas atine a explotar cuando vaya pasando cerca de nuestro sistema solar, la probabilidad es bajísima. Entonces, por lo menos por ahora, no sabemos de ninguna estrella que esté lo suficientemente cercana y que quiera explotar. Se ha hablado mucho recientemente de esta estrella Betelgeuse, que está en la constelación de Orión, que podría ser una estrella de estas masivas, que pudiera estar entrando en desestabilidad y estar iniciando su fase de muerte por explosión. Pero cuando los astrónomos decimos que ya está empezando y que lo va a hacer relativamente pronto, estamos hablando de que puede pasar en el próximo, entre 100,000 años y dentro de 1,000,000 de años, ¿no? Así que en realidad, y aparte no es una estrella que esté muy cercana a la Tierra, entonces tampoco es un riesgo. Así que estos verdaderos riesgos que son muy reales, también afortunadamente son muy improbables. Como les digo, si tienen miedo de morir por uno de estos, antes cómprense sus billetitos de lotería, que es mucho más fácil que se saquen la lotería a que esto pase durante nuestras vidas, ¿no? Hay otros peligros que son más cotidianos, pero menos extremos, ¿no?
Todos sabemos que el sol produce también luz ultravioleta, que es la que nos broncea cuando vamos a la playa, pero que en exceso puede provocar cáncer de la piel. Ahora, ojo, tampoco hay que ser demasiado extremistas, porque un poquito de luz solar al día es buena para el organismo. Nuestro organismo produce vitaminas y demás cosas con la luz solar, entonces 15 minutos o media hora que nos dé la luz del sol en un día, sobre todo no en la época en la que el sol está más alto, en realidad es beneficioso. Pero es cierto que debemos de evitar a toda costa ponernos como lagartijas al sol durante 3 o 4 horas para solearnos, porque esa es una muy buena fuente de cáncer de la piel. Entonces hay que tener cuidado. También sabemos que la capa de ozono de nuestra atmósfera nos protege parcialmente de la luz ultravioleta, pero últimamente ha estado dañada por los aerosoles y otros compuestos que generamos y que lanzamos a la atmósfera. Entonces, en efecto, hay que tener cuidado con la luz del sol. No evitarla por completo, no parecer fantasma de lo blancos que estemos, pero sí, definitivamente evitar pasar demasiado tiempo en el sol. Ahora, ¿cómo no nos afectan? Definitivamente. Pues como decíamos, las alineaciones, los eclipses, los cometas no tienen nada que ver con nuestra vida personal. El que un objeto pase entre nosotros y el sol no quiere decir ni que nuestra novia nos vaya a dejar, ni que vaya yo a perder el trabajo, ni nada de eso, ¿no? Como les decía, estas ideas vienen de cuando no sabíamos qué eran los planetas, qué era el sol, qué era la luna, y pensábamos, los griegos los asociaban con dioses. Por eso los planetas tienen nombres de deidades griegas, ¿no? Y también nuestros antiguos pobladores en Mesoamérica también le daban un carácter divino a los objetos celestes porque no conocían lo que eran en realidad. Ahora que lo sabemos que no nos causan ningún daño, ¿no? Las alineaciones en un eclipse hay que disfrutarlo, solamente tenemos que verlo con mucho cuidado para no dañarnos la vista viendo al sol, eso sí, pero el eclipse en sí mismo no nos causa ningún daño, ¿no? Los objetos celestes solo nos afectan a través de su gravedad o el electromagnetismo. La gravedad, como las mareas, por ejemplo, y el electromagnetismo, como la luz del sol, las ondas de radio, por ejemplo, las partículas del sol interaccionando con el campo magnético de la Tierra, ¿no? Pero un eclipse no es más que la sombra de la luna pasando por la Tierra. Las alineaciones y conjunciones son las mismas que vemos en un equipo de fútbol americano cuando toman una posición o toman la otra, pues sí, también los planetas toman otras posiciones. Entonces, en general, los astros que vemos son objetos tan comunes como nuestro propio planeta, ¿no? Entonces, no tienen nada de especial en cuanto a nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que el universo, antes que nada, ¿qué es el universo? Es una cosa enorme, verdaderamente enorme. Comparados con el universo, nosotros somos más pequeños que un átomo comparados con nosotros mismos. El universo contiene una cantidad inimaginable de objetos como galaxias, estrellas, planetas, satélites, cometas, etcétera. Enorme, verdaderamente enorme. Me faltó aquí nebulosas, estrellas de neutrones, hoyos negros, ¿verdad? Tiene una enorme variedad de objetos, pero están lejísimos, tan lejos, porque el universo es tan grande que no nos va a caer uno aquí, no nos va a hacer mella en nuestra vida. Y si pasa, pues tendríamos la peor de las suertes, porque realmente, como les digo, es más fácil sacarse la lotería. Desde nuestra vida podemos observar muchos fenómenos, los eclipses, los tránsitos de los planetas, las auroras boreales, las alineaciones, no alucinaciones, esas son otra cosa. Las alineaciones de los planetas, etcétera, son muy bellos, pero no tienen un efecto directo sobre nosotros, ¿no? Los principales efectos astronómicos son las estaciones del año, las mareas, y los verdaderos peligros son totalmente improbables. Así que, ¿para qué nos sirve la astronomía? Aprovecho para decirlo, porque después de todo acabamos de decir, bueno, los objetos del universo no nos afectan, pero para empezar nos sirve para saber que no nos afectan. Si no supiéramos astronomía como la conocemos hoy, no sabríamos qué son esos objetos y podríamos empezar a temer, como temían los antiguos griegos y los antiguos mexicanos, que realmente la alineación de los planetas fuera una señal de que los dioses estaban enojados, ¿no? Pero hoy en día sabemos que no es así. Tenemos que saber de qué se trata, incluso para saber que no es un peligro, ¿no?
Y además, pues sos maravillosa de observar, como espero que hayan podido disfrutar. Ver estos objetos es verdaderamente fantástico, maravilloso. Yo creo que muchos de nosotros elegimos la astronomía por la belleza de los objetos astronómicos, ¿verdad? Pero no hay que olvidar que todos estos objetos son naturales y por lo tanto siguen las leyes de la física y nosotros podemos hoy en día más o menos predecir cuándo hay peligro y cuándo no, y en general no presentan mayor riesgo y sobre todo no afectan nuestra vida personal. Así que, mientras tanto, conozcamos y disfrutemos la astronomía y utilicémosla para saber qué sí y qué no. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Voy a aquí. Okay, sí. Entonces, pues vamos a pasar ahora a preguntas que tenga la gente aquí con nosotros. Vamos a dar un momentito a que en la transmisión se comiencen a aparecer las preguntas de las personas. Mientras tanto, pues yo tengo, pues me pareció muy interesante la práctica, muchas gracias. Gracias. Yo creo que muchas veces nos recibimos preguntas de este tipo, de cómo es que nos afecta, o sobre todo, yo recuerdo la historia de un compañero que yo tenía en la maestría que decía que su abuela no lo había dejado ver el eclipse del 91, porque pues les iba a causar daño, ¿no? Entonces los metió en un cuarto y los metió debajo de la cama y no sé qué, ¿no? Entonces se perdieron de un eclipse total de sol que en realidad es poco común que nos toque en la localidad donde vivimos, porque pues su abuela no creyó que les iba a hacer daño, ¿no? Pero bueno, Totalmente, eso es totalmente cierto, e incluso, y fíjate, y qué diferencia con lo que me pasó a mí ese día. Yo jamás había visto un eclipse de sol y estaba muerto, pero muerto del ansia de verlo, ¿no? Pero sucedió, no me acuerdo si en junio, creo que fue en junio, ¿no? De 1991. Yo venía regresando de terminar mi doctorado en Estados Unidos y tenía aquí apenas unos días, ¿no? Y yo decía, tengo que ya estar en México para poder ver el eclipse desde mi tierra, ¿no? Pero segundo, el día del eclipse, todo el pronóstico es que en Ciudad de México, el día, yo en esa época vivía en Ciudad de México, iba a estar nublado, ¿no? No, pues agarramos el coche y nos fuimos rumbo a Cuernavaca hasta que se quitaran las nubes, ¿no? Y de suerte, afortunadamente, en el mirador de La Pera, allá en la carretera de Cuernavaca, ya habíamos salido de la zona nublada y pudimos ver un eclipse verdaderamente espectacular, porque aparte estábamos desde la montaña y pudimos ver no solo cómo se oscurecía toda nuestra zona, sino cómo más allá no se había hecho de noche, ¿no? Porque alcanzábamos a ver el final de la sombra de la luna, ¿no? Entonces era verdaderamente maravilloso. Es algo que para mí fue una experiencia espectacular, maravillosa y aparte única, porque como dices, un eclipse de sol pasa muy raras veces. Es raro que una persona tenga la oportunidad de ver uno, no se diga dos en su vida, ¿no? Así que realmente la oportunidad de verlo era maravillosa y bueno, a las nuevas generaciones yo les digo, no les va a pasar nada. Lo único que sí, hay que tener mucho cuidado con cómo se observa, porque no debemos de caer en el error de que porque el sol se oscurece o se le tapa un pedazo, el resto del sol no nos hace daño verlo directamente. Entonces hay que tomar las precauciones adecuadas para no quemarnos la retina porque estamos viendo al sol, pero eso nos pasa con eclipse o sin eclipse, ¿verdad? Si nos ponemos a ver el sol, nos quemamos la retina. Entonces hay que tomar las precauciones adecuadas para poderlo ver sin riesgo. Pero fuera de eso, el espectáculo es absolutamente maravilloso y la recomendación es, si tienen la oportunidad, no se la pierdan, ¿no? Claro que sí. Tenemos por aquí una pregunta, nos pregunta José Miguel Torres. Leo la pregunta, dice, la imagen que tengo del Big Bang es como un globo que se sigue inflando. Si es correcta, y si pudiéramos llegar al borde del globo, ¿qué encontraríamos? ¿Encontraríamos una pared? Ya,
Bueno, sí, en realidad esa imagen del globo que se infla no es solamente del Big Bang, sino de toda la expansión del universo, ¿no? Pero lo que hay que pensar es que todo nuestro universo es el globo. Es decir, nosotros estamos condenados a vivir en la superficie del globo. De manera que ya vivimos en la superficie, no hay nada más afuera del globo, ¿no? Si pensamos que el globo se está inflando en el vacío, ¿no? En el espacio vacío, entonces pues no va a llegar a ningún lado y la superficie del globo crece, ¿no? Pero no es que vayamos a topar con otra pared. El globo es nuestro mundo, es nuestro universo y todas las paredes que pueda haber ya están en la superficie del globo y están participando de la expansión del universo junto con el globo. De manera que no hay que pensar en que hay más allá del globo, porque esta sería la analogía, sería la misma, pero en 3D. El globo es una superficie bidimensional, en 2 dimensiones, ¿no? Pero, o sea, el globo es una superficie, es una cantidad matemática que tiene 2 dimensiones. La superficie del globo solo tiene 2 dimensiones. La tercera dimensión en la que se expande el globo está fuera del globo y el globo es el universo en esta analogía. Entonces, pero no es porque hay algo afuera de nosotros, sino simplemente porque nuestro espacio es curvo, ¿sí? Es como si dijéramos que el globo se expande en el vacío. Entonces no vamos a topar con nada, ¿no? Gracias Enrique por la respuesta. Nos pregunta, ¿dónde está por aquí? Josh Cantú, bueno, manda felicitaciones por la ponencia y pregunta si Gracias. la Luna afecta a los líquidos y nosotros estamos formados por más del 60% de agua, ¿nos afectará o no? ¿Cuál? ¿La Luna? Ajá. Ajá. Ese es un argumento que usan mucho, pero hay que pensar que estamos formados de agua, sí, pero no nos derramamos por el piso como el agua, ¿verdad? Es decir, tenemos una gran cantidad de agua, pero no somos líquidos, somos más bien duritos. Tampoco somos sólidos, así como una piedra, pero estamos más cerca de ser sólidos que de ser líquidos, ¿no? Tenemos muchos líquidos en nuestro interior. Pero aparte, otra cosa más importante es que para que esta fuerza de marea, como se le llama, tenga un efecto sobre nosotros, el líquido, uno, tiene que estar en forma líquida para que pueda fluir sobre la superficie de la Tierra. Y dos, tiene que estar extendido sobre una extensión comparable con el tamaño de la Tierra. Nosotros que somos unas cositas chiquititas, no sentimos la diferencia de la fuerza de la gravedad de la Luna, del lado de la Luna y del lado de la Tierra que está frente a la Luna y del lado opuesto de la Tierra. Así que sí, ese es un argumento que utilizan mucho los que quieren hacer pensar que la Luna sí nos puede afectar, pero en realidad no está bien fundamentado, porque aunque tenemos agua en nuestro cuerpo, no estamos en una fase líquida, ¿no? Y aparte, el único efecto que tiene, pues es el de darle una pequeña deformación. 8 metros a nosotros nos puede parecer mucho, pero a la escala de la Tierra 8 metros no es nada, ¿verdad? Y entonces el océano, que está desparramado sobre el tamaño más o menos de toda la Tierra, una diferencia de 8 metros entre un rato y el otro no es muy importante, ¿no? No es una deformación muy importante. Claro, eso, ojo, no es lo mismo que una subida del nivel del mar de varios metros causada por el calentamiento global. Esa sí sería catastrófica porque ahí sube el nivel del mar en todos lados y a niveles a donde no estamos preparados para recibirlo. Las mareas ya la gente las conoce, la gente que vive en las localidades portuarias sabe hasta dónde sube la marea y sabe de dónde a dónde va. Pero si ahora aparte el calentamiento global causa una subida del mar de algunos metros, ahí sí, esa va a ser permanente y en todo el planeta. Y entonces ahí sí, el mar va a penetrar hasta lugares donde no había penetrado. Pero ese es otro cantar, nada más para que no piensen que porque las mareas no nos afectan, entonces tampoco nos va a afectar el calentamiento global. Ese razonamiento tampoco es correcto, ¿no? Déjenme prender aquí la luz. Ok, muchas gracias, Enrique. A ver,
Varias personas nos han enviado saludos y felicitaciones. Las voy a leer todas al final de la plática, pero voy a hacer una muy especial ahorita. Patricia Luna nos comenta que Luis Manuel Chávez, de 9 años, manda felicitaciones por la plática, dice que le pareció muy clara la explicación y quiere que mande saludos para ti. Entonces... muchas gracias, Luis Manuel, muchos saludos de regreso. Ok, al final leo todos sus saludos y felicitaciones. Preguntas. Citlali León nos hace 2 preguntas. Nos pregunta primero, nos dice, entonces, sabiendo esto, ¿la astrología no tiene bases sólidas ni reales o si las tiene? Y nos preguntó también si entonces los movimientos de los planetas realmente nos pueden afectar. Sí, pues no, la conclusión de lo que les decía yo es que en efecto la astrología no tiene bases sólidas hoy en día. La astrología es una creencia, una serie de creencias que vienen de una época en la que no sabíamos astronomía, precisamente. No sabíamos qué son ni cómo funcionan todos estos objetos y fenómenos que hay en el universo. A eso nos dedicamos los astrónomos y con toda la tecnología que hay hoy, imagínense, si tenemos al alcance de nuestras manos en nuestro celular toda la información de Google, de la Wikipedia, ¿no? Imagínense la tecnología con la que cuenta la ciencia de frontera. Cuenta con telescopios que están en órbita alrededor del planeta, cuenta con telescopios que están hechos de muchos otros telescopios dispersos por toda la superficie del planeta para simular un telescopio del tamaño de la Tierra, ¿no? Tenemos computadoras enormes y con todo eso hemos podido realmente entender qué es lo que está pasando, qué son y qué les está pasando a muchos de los objetos del universo. Y ese es el trabajo de un científico como nosotros. Y hoy en día, bueno, pues nada más aprovecho para hacer propaganda. Para ser astrónomo, pues uno tiene que estudiar una carrera del tipo de la física, ingeniería física, ¿no? Cosas de estilo. Y después hacer un posgrado en astronomía, en donde uno pasa a conocer el detalle de todos estos procesos y fenómenos y objetos que hay en el universo. Entonces, hoy en día es una profesión que requiere de un altísimo grado de preparación. Y entonces, por supuesto que tenemos un panorama mucho más completo que el que tenían nuestros antepasados. Entonces, nuestros antepasados tenían todas esas creencias porque no tenían la información correcta. Pero hoy que tenemos toda la información disponible a través de todos estos instrumentos, ciertamente sabemos que las creencias mitológicas no eran correctas, ¿no? Y sí, en efecto, entonces el efecto que pueden tener que Marte esté en conjunción con Venus o con Júpiter o que estén pasando junto a la Luna sobre nuestra vida personal es nulo, no lo hay, ¿no? Y lo que sí podemos hacer es disfrutarlo porque se ve precioso cuando la Luna y Venus están ahí cerquita y cuando hay una conjunción triple, por ejemplo. Eso sí, es un espectáculo muy bello que ciertamente podemos disfrutar, pero no nos va a pasar nada en nuestra vida personal por culpa de eso. Muchas gracias por la respuesta a la pregunta que nos hacía Citlali León. José Miguel Torres también nos hace un par de preguntas muy interesantes. La primera pregunta que nos hizo, que se me hace una excelente pregunta, nos pregunta si la luz del sol y sus efectos, que si la luz del sol y sus efectos gravitacionales viajan a la misma velocidad. Y nos hace otra pregunta, dice que nunca ha visto una aurora, solo en las fotos, y pregunta si siempre son verdes. Ajá. Sí, bueno, sobre la primera pregunta como dices, una excelente pregunta. Pensamos que sí, que la gravedad y la luz viajan a la misma velocidad, pero hasta donde yo sé, y no sé si tú sepas algo más, René, no hay una comprobación así experimental, segura, firme, digamos, de la velocidad de la gravedad, ¿no? Sabemos ahora que ya hay ondas gravitacionales, pero en realidad, aunque la teoría de la relatividad de Einstein, que en muchísimos aspectos ha demostrado estar correcta, también predeciría que la gravedad viaja a la velocidad de la luz,
lo que es cierto es de que no es tan fácil andar midiendo la propagación de ondas gravitacionales, ¿no? Las ondas gravitacionales, el problema es que la gravedad es muchísimo más débil como fuerza que el electromagnetismo, que la fuerza electromagnética. Y entonces, al ser mucho más débil, es mucho más difícil de medirse. Quienes hayan estudiado laboratorio de física en la prepa, mi hijo hace poquito tuvo un experimento en su laboratorio de física en la prepa muy bonito, en donde midieron la respuesta de la gravedad, ¿no? Poniendo una balanza, ¿no? Y poniendo otro objeto y haciendo que la balanza girara, etcétera. Eso me dijo él, ¿no? Pero medir la velocidad de propagación de las ondas de gravedad es algo que yo no sé que se haya conseguido. La teoría dice que así es, que la gravedad viaja a la velocidad de la luz. Hemos detectado ya ondas gravitacionales. Fue uno de los grandes logros de los últimos 3 años de la ciencia, ¿no? Ya se detectaron ondas gravitacionales. Entonces ya sabemos que sí, que la gravedad viaja en ondas igual que la luz. Pero ¿a qué velocidad viaja? Yo no sé, no conozco de algún experimento que haya medido la velocidad de la gravedad. No sé si tú sepas, René. Pero, eso en cuanto. Sí, adelante. Y la segunda pregunta también era muy interesante, que era ¿cuál? De las auroras. No, en realidad las auroras pueden ser de cualquier color. Son como estas cortinas multicolores y aparte, según tengo entendido, cuando yo vi la única que vi, estaba pálida y así más o menos de este color, entre verde, grisáceo, muy tenue. Pero cuando toman fuerza, las auroras boreales se ven de muchos colores, moradas, rojas, ¿no? Naranjas, verdes, azules. Yo tengo entendido que son una cosa bellísima. Uno de mis sueños que tengo que hacer, de esos de proyectos de cubeta, como les llaman, ¿no? De que tienes que hacer antes de morir, es viajar allá por el círculo polar y ver alguna de estas auroras boreales, ¿no? Porque debe de ser un espectáculo verdaderamente fantástico. Yo tampoco he visto una nunca y también es algo que quisiera hacer en algún momento. Sobre la velocidad de propagación de la gravedad, hasta donde tengo entendido, el único momento en donde se ha podido medir la velocidad de propagación de la gravedad es en esta detección de ondas gravitacionales, en donde también se detectó una contraparte de un fenómeno en luz, que fue hace un par de años, ¿no? Pues como se detectaron viniendo las dos al mismo tiempo del mismo objeto, un fenómeno luminoso y una detección de ondas gravitacionales, pues se hace la implicación o digamos de que viajan a la velocidad de que viajan a la velocidad de la luz también, pero es el único momento en donde se ha detectado la onda gravitacional y al mismo tiempo un fenómeno luminoso. Entonces, pues es la respuesta que podría completar ahí ese poquito, ¿no? Ya. Ok. Bueno, nos pregunta Eugenia Flores de la Hoya. Dice, Feynman decía que en el vacío había partículas virtuales de materia y antimateria. Pregunta que si sigue vigente esa teoría. Sí, la antimateria, pues hasta donde sabemos, existe. Lo que no se sabe es por qué hay más materia que antimateria. Ese es así como uno de los grandes misterios del universo temprano, ¿no? Como que se piensa que en los orígenes del universo estaban la materia y la antimateria así volando, y luego se aniquiló la materia toda la antimateria con la materia, pero quedó un pequeño excedente de materia que es del que estamos hechos nosotros. ¿Por qué no estaban balanceadas? ¿No? Es algo que no se entiende. Pero en efecto, y de hecho no solo es creencia, la antimateria sí que se detecta en laboratorios, ¿no? Cuando uno hace experimentos de partículas elementales, hay reacciones nucleares que generan antipartículas, y las antipartículas, por supuesto, que salen, ¿no? O sea, están donde deben de estar, ¿no? O sea, en estos experimentos de física de partículas, las partículas de antimateria se observan rutinariamente. Nada más que tienen unas propiedades bien raras hasta donde sé, ¿no? Como que viajan hacia el pasado y cosas así, ¿no?
Realmente yo la naturaleza de la antimateria no la entiendo del todo. Bueno, creo que nadie la entiende, ¿no? Pero de que ahí está, ahí está. Ahora, ¿qué es? Sepa, ¿no? Todavía, con lo cual quiere decir que tenemos mucho trabajo por delante los científicos, o sea que no se nos va a acabar la chamba en un corto tiempo. Así es, afortunadamente hay trabajo mientras exista universo por explorar y entender. Exacto. Nos pregunta Fer, que, bueno, además de agradecer por una excelente plática, dice que si puedes platicarnos un poco más sobre cómo es que nace una estrella. Ah, sí, bueno, pues muy bien, si gustan les vuelvo a poner mi pantalla. Aquí está. Y aquí está la pantalla. Entonces, porque la mejor manera de ver cómo nace una estrella es ver en dónde nace en las galaxias. Por ejemplo, aquí hay una imagen de esta galaxia que se llama M51, la galaxia del Torbellino. De nuevo, como decíamos, de un lado a otro de la imagen, aquí hay algo así como unos 100,000 años luz. Y se pueden ver perfectamente los brazos espirales de la galaxia. Aquí hay nubes, ¿no? Aparte de que hay estrellas, que son la luz blanca que vemos, toda esta luz blanquecina que se ve, son estrellas, pero son, digamos, que es como una nube de estrellas que no alcanzamos a ver, no las alcanzamos a ver individualmente, sino se ven muchísimas estrellas por píxel en la foto, ¿no? Entonces se ve como una nube de luz. Pero también se ven estas zonas oscuras que son nubes de gas y polvo. Y se ve que donde están estas nubes oscuras también hay muchas de estas manchas como color rosa, ¿verdad? Y que tienen centros luminosos. Esas son las regiones donde están naciendo las nuevas estrellas en una galaxia. ¿Cómo nacen? Pues eso sí, precisamente es a lo que se dedica mi grupo de investigación. Y es muy interesante. Estas son como, a mí me gusta decir que son como nubes de tormenta en la galaxia, en donde las nubes estas, por alguna razón, y en particular es interesante que la razón parece estar ligada con estar sobre el brazo espiral de la galaxia, las nubes se hacen densas, se hacen más comprimidas, más compactas, y se hacen lo suficientemente compactas como para que entonces hagan de cuenta que pierden piso, ¿no? Mientras que una nube puede estar flotando en el espacio, así, su autogravedad, es decir, la gravedad que cada atomito de la nube ejerce sobre cada uno de los demás, empieza a dominar y entonces la nube se empieza a contraer porque todos los átomos de ella o las moléculas de ella se atraen unos a otros y entonces la nube se cae sobre sí misma, ¿no? Y se apachurra. Y puede pasar que un pedazo de la nube se apachurre tanto que aparezca una estrella. Pero para que pase esto, imagínense, el pedazo de la nube tiene que ir desde el orden de un poquito menos de un año luz hasta un tamaño como del orden de una estrella. Una estrella como el Sol. Esos son como cientos de miles de veces más pequeñito. Entonces, una nube de estas, cuando empieza a ser presa de su propia gravedad, se empieza a contraer, y al contraerse tanto, entonces ahora se empieza a calentar, porque ustedes saben que cuando el gas se calienta, se comprime y se calienta. Eso es lo que pasa con nuestra bomba de aire cuando inflamos la llanta de la bicicleta. Si hacen el experimento en su casa, pueden ver que cuando comprimimos un gas, se calienta. Y entonces puede pasar que si se comprime tanto por efecto de la fuerza de gravedad, ahora el interior de esta pelota de gas sube tanto su temperatura que empieza a tener reacciones nucleares. Y cuando empieza a tener reacciones nucleares, entonces la energía de la reacción nuclear detiene la caída. Es como si de pronto encendemos la mecha de un globo de estos aerostáticos, ¿verdad? Y entonces a la hora de que encendemos la mecha, el globo se infla porque ahora lo estamos calentando. Entonces la energía que empieza a producir la estrella por las reacciones nucleares evita y detiene la caída del material que estaba sufriendo, y ahí es cuando nace una estrella. Y entonces una estrella puede durar en este estado como de equilibrio entre su gravedad y la fuerza que ejercen las reacciones nucleares mientras le dure el combustible nuclear.
Cuando se le acaba el combustible nuclear es cuando hablábamos de que muere la estrella y entonces sufre toda clase de temblores y temblorinas y expulsa partes de sus partes exteriores, o puede explotar como supernova, etcétera, ¿no? Pero digamos que una estrella como nuestro Sol, que ahorita estimamos que va como a la mitad de su vida, lo que está haciendo es consumir su combustible nuclear, que es hidrógeno, el material más abundante del universo, y lo está convirtiendo en el segundo elemento de la tabla periódica, que es el helio. Y mientras el Sol tenga suficiente hidrógeno para convertir en helio, ahí va a estar muy contento, sentadito, ¿no? Calentando su interior por reacciones nucleares y contraponiéndose al peso de su propio material, ¿no? Entonces, una estrella nace de que un pedazo de una nube de pronto es presa de su propia fuerza de gravedad, se comprime muchísimo, y al comprimirse se calienta y empieza a tener reacciones nucleares en su interior. Muchas gracias, Enrique, por la respuesta. Nos pregunta Norma, ¿qué límites hay en el exterior? Supongo que se refiere al espacio exterior. Y cómo se dimensionan o miden las distancias. Y luego también nos pregunta, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de la astronomía? Sí, bueno, preguntas interesantes. Bueno, límites, así lo que digas, paredes que no podamos atravesar, pues casi no hay, ¿no? En realidad, es curioso, en el espacio, en el universo, los límites nos los imponen más bien las fuerzas que los objetos. Es decir, nosotros estamos anclados aquí en la superficie de la Tierra, ¿verdad? Y el atleta más tiene una garrocha, a lo mejor logra brincar, no sé, 5 metros, ¿no? Pero estamos atorados, estamos, digamos, presos en la superficie de la Tierra por la fuerza de gravedad de la Tierra. O sea, el límite no es una pared dura, ¿verdad? Bueno, la pared dura está en el piso, si no nos caeríamos al fondo. Pero la razón por la que no podemos salir volando, fuera de los pájaros que tienen alas, pero no pueden ir más allá de donde hay aire, es la fuerza de gravedad de la Tierra. De la misma manera, por ejemplo, salir de nuestro sistema solar no son palabras menores. Que entonces tenemos que poner en un cohete que lleve combustible, pero en cantidades enormes, para poder acelerar una partícula lo suficiente, o una sonda lo suficiente para escaparse de la gravedad del sistema solar. Y lo mismo pasa con la gravedad de la galaxia, ¿no? Entonces, curiosamente, en el espacio no son paredes duras, ¿no? Sino las fuerzas que hay. Pero en el espacio, nosotros lo que decimos es que el universo puede ser infinito o finito, pero no limitado, ¿no? Puede ser finito o infinito, eso no lo sabemos, pero lo que sí, que si regresamos a lo que decíamos de que lo podemos hacer similar a la superficie de y nosotros fuéramos una hormiga que vive en la superficie del globo, por más que caminemos sobre la superficie del globo, no le vamos a encontrar la orilla. La novela aquella de Julio Verne de La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Pues uno le puede dar la vuelta al mundo y regresa a donde salió, pero digo, más allá de allá China, pero pues esa la trepa uno, ¿no? No sé, se encuentra uno fuera de eso, no hay límite, o se encuentra uno un océano, pero agarra uno un barco pero en realidad nosotros podemos darle la vuelta a la Tierra y regresar a donde salimos. De la misma manera, en el espacio se piensa que nosotros podríamos agarrar camino y dentro de algunos miles de millones de años regresar a donde salimos por atrás, ¿no? Eso si el universo es cerrado, si es finito. Si es infinito, entonces ahí sí no, pero entonces menos límites hay. Entonces, paredes no hay. Lo que nos impone limitaciones, principalmente en el universo, es la fuerza de gravedad, curiosamente. Podemos pensar que están presos en la superficie del planeta.
Y el otro, entonces la pregunta, ¿verdad? Sí, la otra que era lo que más Ajá. me había... Sí, bueno, híjole, ¿qué decir? Al principio yo pensaba en hacer, cuando empecé astronomía, yo pensaba en estudiar el origen del universo y la teoría de la relatividad, etcétera, ¿no? Pero luego tomé una materia en el posgrado que me llamó muchísimo la atención, que fue una materia sobre dinámica caótica, los sistemas que les llamamos caóticos, ¿no? Y entonces descubrí que en el universo y en la naturaleza hay una serie de sistemas que se llaman complejos, ¿no? Es decir, nosotros como seres humanos somos un sistema complejísimo. Todos sabemos que nuestro cuerpo es como un laboratorio químico en donde están ocurriendo millones de reacciones químicas al mismo tiempo, ¿no? Y sincronizadas y guardando un orden espectacular, ¿no? Cuando descubrí que en el universo y en la naturaleza existe este tipo de sistemas complejos, me fascinó, ¿no? Y entonces son sistemas en donde el futuro de son sistemas que consisten de muchos individuos, ¿no? Por ejemplo, nuestra sociedad o nuestro cuerpo, que está hecho de trillones de células, ¿no? Pero el futuro de cada célula depende de lo que hagan todas las demás. Para yo estar sano, todas las partes de mi cuerpo tienen que funcionar bien al mismo tiempo, ¿no? Y si una de ellas empieza a fallar, entonces me falla otra. Y de la misma manera, en una sociedad, por ejemplo, cuando empieza a haber delincuencia, empieza a fallar toda la sociedad, ¿no? Entonces, un sistema de estos complejos son los sistemas en donde ya no solo son las leyes de la física lo que determina el futuro del sistema, sino también la interacción entre sus individuos, sus elementos, ¿no? Y así es nuestra vida. Imagínense, si yo no me hubiera casado con quien me casé, pues tendría una familia totalmente diferente, o si yo no me hubiera venido a Morelia, tendría un futuro hubiera tenido una vida completamente diferente, estaría rodeado de amistades diferentes también, ¿no? Entonces, todos estos sistemas que se les llama caóticos fueron lo que yo descubrí cuando llevé esa clase y me fascinó. Entonces, toda digamos, lo que se llama dinámica no lineal, el estudio de estos sistemas que son complejos, que son caóticos, y fue lo que a mí me abrió la mente para tratar de entender ahora, por ejemplo, la formación de las estrellas en términos de estos procesos complejos, ¿no? Entonces, para mí eso fue así como el abreojos de la vida. Sí, hay muchas cosas de las que sorprenderse en astronomía, ¿no? Pero, ok. Bueno, muchas gracias. Perdón, te perdí, ¿no? Sí, no. La última pregunta que tenemos aquí escrita, pues le comento a las personas que nos están viendo, esta es la última oportunidad de escribir sus preguntas, porque ya estamos llegando hacia la parte final de esta transmisión. Si tienen todavía alguna pregunta, este es el momento de escribirla. La última que tenemos por aquí escrita es de Eugenia Flores y nos nos comenta que el polo magnético de la Tierra está cambiando. ¿Cómo va a afectar esto a la Tierra misma? Muy bien, sí, es una pregunta también muy interesante. Es pues fierro líquido, ¿no? Y que tenemos bajo nuestros pies, allá como unos 3,000 o 4,000 kilómetros hacia abajo, tenemos un océano de fierro líquido que está moviéndose y el movimiento de este líquido es el que está causando el campo magnético de la Tierra. Y entonces es por eso que el polo magnético de la Tierra, porque pues es ferroso de la Tierra, medio líquido, ¿no? Cambian la dirección del polo. Ahora, ¿cómo va a afectar? En realidad no va a afectar mucho. Lo que va a afectar es a nuestras brújulas, ¿no? Entonces, imagínense, por ejemplo, que el polo norte magnético, muchas veces sí podemos saber que el polo norte magnético no coincide exactamente con el polo norte geográfico. Están un poquito chuecos, ¿no? Si cambiara más, pues ya no puedo utilizar dispositivos magnéticos para ubicar el norte, ¿no?
porque el norte que nos importa es el norte geográfico, no tanto el norte magnético. Fuera de eso, en realidad el campo magnético de la Tierra es suficientemente débil como para que no tuviera un efecto importante en nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo creo que, no sé si a ti se te ocurra algún otro, René, pero yo pienso que el efecto más importante es de que tendríamos que recalibrar nuestras brújulas, ¿no? Sí, realmente no hay muchos más efectos más que poner nuestras brújulas a punto, ¿no? Ok. Los GPS, y hoy con los GPS ya ni hace falta, porque ahora ya el norte, nuestros teléfonos lo ubican con el sistema satelital ese, ya no lo ubican con el norte magnético, ¿no? Entonces realmente sí, ya a estas alturas ya no. Tal vez a los antiguos navegantes de ahí de la época de los descubrimientos marinos, sí les hubiera afectado. Ellos también se guiaban mucho por el sol y las estrellas, etcétera. Entonces realmente creo que sería bastante menor el hecho de que cambiara la ubicación del polo norte magnético, ¿no? Así es. Bueno, pues estamos llegando al final de esta transmisión. Quiero mencionar a todas las personas que nos dejaron saludos y felicitaciones. Nos manda Eric Beltrán, te manda saludos. También María del Carmen Ortiz, saludos desde Puebla. Antonio Duarte desde Uruapan. René Ortega, que es mi papá, saludos a Zapopan, Jalisco. Saludos, Antonio, sí. Tenemos Eric Beltrán, nos menciona excelente plática. Fabiola Medina también dice excelente, como siempre. Adriana Gómez, saludos a la familia Gómez Reyes, dice que muy interesante la conferencia, muchas gracias. Saludos. Miguel Ojos Pérez da muchas gracias por la información, dice que estuvo muy interesante y muy bien la explicación. Saludos a Durruti, que es parte del Instituto de Astronomía y Meteorología en Guadalajara, saludos hasta Guadalajara. Saludos a Josh Cantú por gracias por tu comentario, dice que excelente ponencia. Saludos a Dolores Mata y a Gerardo Pech hasta Playa del Carmen, Quintana Roo. Gerardo Pech, que es parte del equipo del planetario, del planetario de Playa del Carmen. Muchas gracias a Durruti porque también estuvo respondiendo una pregunta por aquí. Saludos a Yadis Castillo, que también te manda a felicitar, dice que eres un excelente divulgador científico. Saludos. Fer dice que muchas gracias por la respuesta. Norma dice súper, muchas gracias. José Miguel también manda felicitaciones y muchas gracias. Eugenia Flores también muchas gracias y manda saludos desde Durango. Ok, pues entonces llegamos al final de esta plática. Así como todas las personas nos estuvieron enviando sus mensajes, pues yo quiero darle las gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo, a todos los que nos escribieron, a todos los que nos escucharon pero no se animaron a comentar algo. Déjennos por ahí un mensajito si les gustó esta plática y qué es lo que quieren ver a continuación. Les recuerdo que estamos teniendo estas actividades durante la contingencia. El próximo lunes y todos los lunes de mayo vamos a estar teniendo noticias astronómicas. Este lunes a las 11 vamos a hablar de objetos cercanos a la Tierra, todos estos asteroides y meteoroides que pasan cerca de nuestro planeta. Entonces vamos a tener eso el próximo lunes de noticias astronómicas sobre objetos cercanos a la Tierra. El próximo martes tenemos a las 5 de la tarde del martes, tenemos talleres para niñas y niños. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño modelo de la gravedad. Ya está en la página de divulgación de Liria los materiales que van a necesitar. Y en el video del taller anterior, que está aquí en nuestra sección de videos del Facebook, ahí pueden encontrar
también la liga a los materiales que van a necesitar para el taller del martes. Y de hoy en 8, el próximo viernes, tendremos otra plática astronómica. No se la pierdan. Tenemos preparada una excelente plática astronómica para ustedes el próximo viernes, también a las 5 de la tarde. Este viernes tendremos la participación de hoy en 8 de la doctora Susana Lizano, que es una de las investigadoras también, digamos, fundadoras de este instituto, y es también miembro del Colegio Nacional e investigadora emérita de la UNAM, y nos va a platicar sobre el sistema solar y la búsqueda de otros mundos. Esto es de hoy en 8 a las 5 de la tarde para que no se la pierdan. Entonces, pues los seguimos invitando a que estén con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales, @IriaUNAM en Instagram y en Twitter. Denos like si no nos han dado like en esta página de Facebook. Y recuerden, como siempre, compartir este material con todos sus amigos y familiares. Una vez más, muchas gracias a las personas que estuvieron con nosotros. Muchas gracias, doctor Enrique Vázquez, por compartir con nosotros esta plática súper interesante el día de hoy. Muchas gracias. No, gracias a ti, René, y a todo el público por escucharnos. Me hubiera gustado poderles ver la cara, pero por lo menos escuchamos sus comentarios. Muchas gracias. Sí, pues lo hacemos a través de este medio que es las redes sociales, y por lo menos interactuamos un poco a través de los comentarios. Y ya saben las personas también que si tienen alguna otra pregunta, nos pueden hacer sus preguntas ya sea en los comentarios de este video y nosotros las vemos después, o a través de los mensajes privados de nuestras redes sociales. Nos pueden comunicar sus dudas y nosotros ahí les contestamos. Y también quiero agradecer a Elena Torres, que es nuestra intérprete de lengua de señas el día de hoy. Muchísimas gracias, Elena, por acompañarnos el día de hoy. Entonces, pues, con esto, pues, damos por concluida la transmisión del día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden, nos vemos lunes a las 11 para hablar sobre objetos cercanos a la Tierra en las noticias astronómicas de la semana. Martes a las 5 talleres y próximo viernes a las 5 una plática más, en este caso con la doctora Susana Lizano. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Bye.